Jesús, Julián, Andrea, María Paula. Espero que estén muy bien. Valentina, Dubán. Permítanme acá. Bien, entonces, bueno, esperemos unos segunditos que se están conectando más y ya comenzamos. Unos segundos y ya comenzamos. ¿Les aparece la música de espera de cuando uno llama al servicio al cliente? Bien, ahora sí. Listo. La idea de hoy es, bueno, voy a hacer 50 minutos de clase, un poquito más, 50 minutos de clase. De la parte de colisiones, momentos, seguimos en lo mismo. Y luego resuelvo el taller y si tienen dudas del cuestionario. No tengo las notas del taller, infortunadamente no. Ayer estuve muy ocupado y finalmente no. Ya estaba muy cansado y no lo solucioné. Yo miré por encima, en general la mayoría, pues, los que alcancé a ver así por encima estaban bien. Yo igual les había ayudado con algunas cosas, en algunos puntos. Entonces, creo que con eso no había mucho problema, pero igual le voy a resolver dudas al final. Recuerden que el parcial es este fin de semana, desde el viernes. Lo voy a habilitar, importante, atención, lo voy a habilitar el viernes a las 11 de la mañana, viernes 16, este viernes 16. Lo habilito después de la clase porque si no, no me ponen cuidado. Y entonces, apenas termine la clase, el parcial estará habilitado. Es tipo cuestionario, como ya habíamos discutido. Va a estar habilitado el viernes, va a estar habilitado el sábado y va a estar habilitado hasta las 11 de la mañana del día domingo. Solamente hasta las 11 de la mañana. ¿Sí? No se vayan a confundir, que es que yo pensé que era en la tarde, que a las 11 de la noche, no. 11 de la mañana. Y voy a poner en negrilla 11 de la mañana. ¿Sí? Tendrán entonces 48 horas desde que se habilita para resolverlo. Va a tener alrededor de unas 20 preguntas, tal vez, más o menos de ese orden. ¿Sí? Todavía no lo acabo de montar, entonces mañana espero acabarlo de montar y ahí sabré exactamente cuántas preguntas quedaron. No, entonces desde las 11 de la mañana, Jesús, desde el día viernes y hasta las 11 del día domingo. ¿Sí? Del día domingo. 11 a.m. del día domingo. ¿Sí? Entonces 48 horas. Tienen desde las 11 de la mañana del día viernes, todo el sábado y hasta las 11 de la mañana del día domingo. Ahí se cierra el cuestionario y pues se envía automáticamente lo que hayan contestado. Ese es el parcial, sí, es el parcial. La nota, lo mismo, yo la habilito después de que se haya cerrado, yo habilito para que les aparezca la nota. Inmediatamente no les va a aparecer la nota, ¿sí? Solamente eso. No voy a pedir procedimientos en este parcial. No voy a poder. Por favor, les solicito que lo hagan a conciencia. En el final sí me voy a reservar el derecho, pero bueno, este es un cuestionario, entonces, bueno, tienen el tiempo, todo el tiempo del mundo para hacerlo. El bono es que es en la casa de momento. El bono es que en la casa. ¿Sí? Tienen 48 horas para hacerlo, ¿sí? No las 2 horas usuales. Ese es un bono ya. Bien. Eso por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? Es que bueno, hay muchas cosas en el chat. ¿Alguien, si tiene alguna pregunta, podría volver a escribir? Profe, yo escribí que si podrías hacer el ejercicio que dejaste en la clase pasada Listo, voy a de empezar por la eso. U. Ok, Listo. perfecto, listo. Entonces, bueno, voy a empezar así con la clase y dicto más o menos 50 minutos y luego le dedico el resto del tiempo a dudas del parcial. El viernes igual nos vemos con el grupo
Se me olvidó el grupo 7, ¿cierto? Se me olvida cuál es. Nos vemos con el grupo el grupo 7 y continuamos con la parte de momento y no sé si ya alcanzamos a empezar dinámica rotacional. La parte de momento no es tan larga, entonces ya estamos cerca de empezar con dinámica rotacional. Ahorita nos faltan, bueno, colisiones en dos dimensiones, combinación de ejercicios, centro de masa. El centro de masa está entre la intersección entre dinámica rotacional y colisiones. Algunos libros lo tienen en un capítulo y el otro lo tienen en el otro capítulo, ¿sí? Y luego ya empezamos con el último tema, que es dinámica rotacional. Como yo les había comentado, pues ya habíamos avanzado bastante y estábamos bien de tiempo. Hay un rumor de que la universidad va a modificar el calendario, pero pues no hay ningún comunicado oficial, solamente lo escuché del representante estudiantil, pero pues hasta el momento no han dicho nada y él lo dijo hace más o menos 2 días. Tampoco ha habido reunión y nos han informado nada, entonces pues esperar. Parece que van a modificar el calendario, que ya hay un acuerdo, pero no estoy seguro. Era solamente un rumor del representante estudiantil, pero no ha salido nada oficial hasta que yo sepa, ¿sí? Hasta el momento continuamos todo igual, como les digo, vamos bien, o sea, pues vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Ya dentro de poco entramos al último tema, entonces pues no hay... Juliet, puedes hablar. Profe, pero esa modificación creo que hasta que la habiliten sería para los que suspendieron porque esa va hasta el 11 de septiembre y pues no nos faltan un mes y medio de clases, profe. Sí, no sé exactamente si. Lo más probable es que sea para los que suspendieron el semestre, es cierto, pero no sé si nos podemos acoger, ¿sí? Igual, como les digo, vamos bien de tiempo, no tendría sentido acogernos porque ya vamos a acabar, ¿sí? Pero igual, si necesitamos más tiempo por algo, etcétera, vamos hasta el 6, vamos hasta el 100. De hecho, estamos bastante bien de tiempo. Esta parte vamos bien y como les digo, ya vamos a entrar al último tema. Entonces, nos va a sobrar de hecho tiempo, nos va a sobrar de hecho tiempo. Pensé que iba un poquito más ajustado, pero no. Realmente, como les dije, esta parte de momento es corta, entonces vamos bien. No hay afán. Listo. Entonces, voy a compartir aquí y empiezo por este. Listo, combinación de conservación de la energía y momento lineal, supongo. ¿Todos están viendo la pizarra? Ok, bien. Entonces, a los dos grupos les había dejado en la última clase este ejercicio. Lo voy aquí a resolver. Entonces dice, un bloque de 15 kilogramos está ahí, está supongo sin estirar, no hay fricción. Viene una pelota de 3 kilogramos a una velocidad de 8 metros por segundo. Permítame un segundo. ¿Alguien tiene aquí? Yo te voy a apagar el micrófono. Ay, perdón, profe. Ok. Bien. Entonces, de repente es golpeado por una piedra de 3 kilómetros que viaja de forma horizontal a 8 metros por segundo hacia la derecha, con la cual la piedra rebota horizontalmente a 2 metros por segundo hacia la izquierda. Calcular la distancia máxima que el bloque comprime el resorte después del choque. Me dan la constante del resorte acá. Entonces, esta es mi situación inicial. En la situación final, la pelotica se mueve, rebotó a una velocidad de 2 metros por segundo y el bloque se comprimió una distancia. Se comprimió una distancia, ¿sí? Llamémosla X. Listo, se comprimió una distancia de X ahí. Bien, entonces lo primero que yo tengo que hacer es conservación del momento. Siempre que haya un choque, conservo el momento lineal, a menos de que haya unas fuerzas ahí que me digan que el intervalo de tiempo es grande o alguna cosa así. Este choque es instantáneo, ¿sí? De un tiempo muy pequeñito, igual las fuerzas en Y serían prácticamente nulas. O sea, normal, se anularía con el peso, etcétera. Entonces, durante el choque conservo el momento y luego sí hago conservación de la energía. Entonces, la conservación del momento es bien sencilla. Vamos a calcular el momento inicial. Vamos a escribir en negro. Entonces, parte 1, conservación del momento. Listo. Momento inicial. ¿Quién me dice cuánto es el momento inicial?
La masa 1 por su velocidad inicial, más la masa 2 por su velocidad inicial. ¿Y cuál es la velocidad de la masa 2? 0, 0. 0. Listo. Entonces solamente el de la pelotica. 3 por 8, 24 kilogramos metros sobre segundo. Ese es mi momento inicial. La masa 1 es la única que se está moviendo. La velocidad es positiva si yo pongo el eje X hacia acá. Recuerden, la velocidad depende pues del eje. La pongo de forma usual. Y la masa 2 no se está moviendo, la masa de 15 kilogramos. El momento final. En el momento final, pues es, ¿quién me dicta? La masa 1 por la velocidad final de 1 más la masa 2 por Pero la con velocidad numeritos, final con de 1. numeritos, con numeritos. Ah, ok. Bueno, entonces 3 por menos 2 más, Más, eh, más 15 por la velocidad 2 que no se sabía aún. listo, gracias. Velocidad 2 final, pongámosle acá. Esta es mi conservación del momento, ¿sí? Tengo casi todos los datos salvo la velocidad 2 final, entonces la podría despejar. Igual a los dos momentos por conservación del momento, entonces tengo que momento inicial es momento final, eso en el choque, no hay fuerzas externas. Entonces 24 kilogramos metros sobre segundo es igual a 3 por 2, 3 por menos 2, menos 6 kilogramos metros sobre segundo igual, más 15 kilogramos B2F. Paso este a sumar, 30, paso el 15 a dividir, 2. Si hacen la operación ahí, 24 más 6, 30, 30 dividido 15, 2. Entonces 2 metros sobre segundos es igual a la velocidad final 2. Ya sé entonces cuál es la velocidad del bloque justo después del choque. Justo después del choque, el bloque va hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Claro está ahí? Ahora, ¿qué tendría que hacer para saber cuál es la compresión máxima? Conservación de energía. Conservación de energía. Bien, entonces conservación de energía. Eso es después del choque. Yo estoy escribiendo con el dedo, recuerden. Yo odio escribir aquí por eso. Tras de que mi letra es fea, escribir con el dedo no me ayuda mucho. Pero bueno, conservación de la energía. Entonces, inicialmente va a tener energía cinética. El bloque se está moviendo, el resorte no está comprimido ni estirado. Y luego hay una compresión máxima. En eso ya no tengo energía cinética. Estoy sobre el eje X. No hay cambios de altura, no necesito la energía potencial gravitacional. Entonces, sencillamente hago que bueno, energía inicial es igual a la energía final. La energía final inicial es solamente cinética, es un medio de la masa del bloque, que es el que estoy considerando, por la velocidad del bloque cuando se empieza a comprimir, que es esta B2F, que es después del choque. Entonces, 2 metros por segundo al cuadrado tiene que ser igual a la energía potencial del resorte comprimido. Un medio de la constante del resorte en el ejercicio dice que es 500 newtons por metro por x cuadrado. De ahí, bueno, se cancela este en medio, se cancela este en medio. 2 por 2, 4, 15 por 4, 60. 60 joules es igual a 500 newtons por metro x cuadrado. Entonces, si lo disminuyo ahí, entonces 60 joules sobre 500 newtons por metro raíz es igual a x. ¿Alguien me ayuda con esa cuenta? Sí, María Paula, era potencial elástica, potencial elástica. ¿Me confirman ese dato? 60 dividido 500 raíz, listo. Entonces 0.346 centímetros. Entonces, metros. Entonces 34 centímetros, 34 centímetros, 35 aproximadamente. ¿Listo? Básicamente muchos de los ejercicios que vienen que aparecen en problemas son una combinación de esos dos. Tengo un choque, conservo el momento y luego miro que se conserva la energía. O si hay fricción, pues introduzco el trabajo, etcétera. ¿Sí?
A menos de que se diga que durante el choque hubo fuerzas externas, ok, ahí ya no se conserva el momento, ¿sí? Entonces tengo que calcular el impulso, cosas de ese estilo, digamos una pelota contra una pared, ahí ya no se conserva el momento. Considero solamente el sistema de la pelota y la pared le está haciendo una fuerza. De pronto en el taller pongo algo de eso, ¿sí? Pero es lo que ya hemos visto con el impulso, como el choque del auto contra la pared, es lo mismo, básicamente, ¿sí? Pero en estos choques así se conserva el momento y luego miro si puedo aplicar la conservación de la energía o el teorema de trabajo de energía. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sería posible hacerlo solo con conservación de energía? No, porque durante el choque no es elástico seguramente. Muy probablemente el choque no es elástico, entonces no podría. No, de hecho no podría, no podría. El choque no es elástico y así fuera elástico, entonces bueno, me estarían dando un dato adicional. Porque yo tendría conservación y momento, no me tendrían, si el choque fuera elástico, no me tendrían que dar la velocidad de la pelota final. O sea, ese 2 metros por segundo que va hacia la izquierda, no es necesario que me lo den si el choque fuera elástico, ¿sí? Pero seguramente este choque no es elástico, se puede comprobar, pero el choque no es elástico, entonces siempre es primero momento, ¿sí? Momento. Y si fuera elástico el choque, momento y energía cinética. Listo, dejar de presentar aquí. Voy a ir a la presentación. Entonces vamos allá. Bien. Les recomiendo también mucho la asistencia. En este momento deberían haber más personas. ¿Sí? El grupo se redujo un poquito, no mucho, pero igual sí deberían haber más personas. Entonces les pido el favor que le hablen a sus compañeros, que asistan a clase. Hay algunas personas que hace mucho no veo, pero mucho es mucho. Entonces, bueno, habíamos quedado aquí. Choques en 2 dimensiones. Básicamente es lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Y lo mismo, solamente que ahora pues tengo una dimensión más. Entonces, lo que yo considero es por componentes. Si tengo una ley de conservación del momento, pues lo hago por componentes. Si tengo una ley de conservación de la energía cinética, o sea, es decir, el choque es elástico, esa sí solamente es una ecuación, porque en la ecuación aparece la magnitud. Choques en 2 dimensiones, pues aparecen en muchas situaciones. Seguramente todos han tenido la oportunidad de jugar o ver jugar billar, ¿sí? Hay choques de varias partículas en 2 dimensiones. Podría ser como dos monedas, había una moneda acá y otra venía acá. Entonces chocaron. Entonces, o 2 discos en una mesa de esas de hockey de mesa. O esto que aparece en física de partículas, una cámara de gas y hay unas trazas ahí. Y entonces esto es que hay una partícula A que viene hacia acá y se descompone en otro tipo de partículas, en algún decaimiento radiactivo, alguna cosa así. Eso también, ahí también se conserva el momento. Yo les dije que el momento es algo fundamental en la física. Entonces, eso está a nivel clásico, que es lo que nosotros hacemos, física newtoniana, etcétera. Y a nivel cuántico también hay conservación del momento. Hay unas cosas que llaman los diagramas de Feynman que están acá. ¿Alguien los había visto alguna vez? ¿Alguien había visto esos diagramas? Bueno, esos son los diagramas de Feynman, que es una forma pictórica de describir la teoría cuántica de campos, ¿sí? Es decir, nivel ultra avanzado, ¿sí? Aquí solamente están unos diagramas que se llaman a nivel árbol, tree level. Pero entonces, lo que pasa más o menos a nivel fundamental es lo siguiente. Yo tengo un protón que tiene carga positiva y tengo un electrón que tiene carga negativa, ¿sí? Ellos dos se repelen, seguramente en el colegio vieron que cargas opuestas, qué pena, se atraen. Esos dos es un pésimo ejemplo este que está aquí. Bueno, es pictórico, es pictórico. Ellos dos se atraen. Era mejor con 2 electrones, pero bueno, no pasa nada. Ellos dos se atraen, ¿sí? Aquí el dibujo no me va a ayudar, pero bueno, ellos dos se atraen. Lo que pasa es que ellos para atraer se intercambian fotones, se llaman fotones virtuales. Entonces es como si el protón le mandara un fotón al electrón para atraerlo, ¿sí? Y luego se acercan más, ahí están separados, pero se acercan más. Podría ser, eso es un tipo de diagrama. A veces pasa que las partículas cambian. Yo tengo un electrón y un protón, ellos pueden interaccionar, ¿sí? Como si colisionaran, realmente ellos no colisionan porque no se encuentran en el mismo punto. Antes de encontrarse en el mismo punto, entre comillas,
lanzan fotones virtuales, ¿sí? Entonces viene el protón, lanza un fotón, el electrón lo atrapa, el electrón se transforma en un neutrino con ese fotón, con ese bosón, este es un bosón W, y el protón en un neutrón, más o menos. Realmente es que el electrón y el protón se transforman en otros dos tipos de partículas, ¿sí? Podría tener también electrón-protón con un bosón Z, intermedio, este se llama el bosón intermediario, todos estos son bosones intermediarios, puede ser el fotón que es la luz, o los bosones W de la interacción débil, el bosón Z también, y me sale lo mismo, un electrón y un protón, no me los cambió. Podría tener un decaimiento, podría haber un neutrón, cuando los neutrones están solitos en la naturaleza, decaen en un bosón W, y un protón, y el bosón W a su vez decae en un antineutrino y un electrón. Lo que yo veo en el laboratorio es que tenía un neutrón y luego tengo estas tres, ¿sí? Entonces, eso es a nivel de física fundamental, ¿sí? De más o menos cuál es la descripción pictórica. Lo importante es que a esto de aquí se le llaman vértices, vértices. Y los vértices conservan momento y conservan energía. Entonces, y carga también, carga, tienen que conservar carga, ¿sí? Los vértices conservan momento, energía, carga y otros números que se llaman números cuánticos, ¿sí? Entonces, es fundamental, a nivel fundamental, si hay algún tipo de colisión, este viene con el bosón W, se conserva el momento y la energía, y aquí sale. Y lo mismo, aquí viene y con este y se conserva el momento y la energía. Entonces, es algo muy fundamental en la física, de que hay una conservación del momento, la energía, las cargas, etc. No solamente que tengo esto a nivel clásico, sino lo tengo a un nivel mucho más profundo. ¿Bien? Ok, ok. Eso es solamente una visión. Si alguna vez encuentras, se llaman los diagramas de Feynman, ¿sí? Es más o menos lo que está ocurriendo a nivel. Esto solamente es una aproximación. Realmente esto es 1000 veces más complicado, ¿sí? Por cada uno de estos procesos, qué pena que divague, hay infinitos diagramas. Este es solamente uno. Este es el diagrama principal. De hecho, son infinitos de ellos, ¿sí? Y a eso nos dedicamos los físicos, a hacer eso. Entonces, yo siempre les digo, bueno, la física clásica y lo que vemos acá es importante, tiene muchas aplicaciones en ingeniería, ha marcado, pues, muchas aplicaciones tecnológicas durante siglos, lo mismo electromagnetismo, pero la realidad es que mucho de lo que ahora se hace en física es bien diferente. Entonces, una de esas cosas es calcular ese tipo de diagramas y calcular algunos. Algunos pesan como son infinitos y no se pueden calcular todos, no usualmente. Entonces, yo necesito calcular algunos. Es muy, muy difícil, muy, 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 muy difícil. Hay cuentas que alguien se tomó la molestia de hacerlos. Ya ahora hay con métodos computacionales, es más rápido, pero alguien se tomó la molestia de hacer una de las cuentas importantes ahí, con muchos diagramas. Muchos quiere decir como 15. Se gastó 15 años. Como 15 años se gastó. Fue un japonés, ¿sí? Claro, uno no hace ese tipo de cosas. Eso era una cosa ya, ¿sí? Usualmente uno hace una serie de cuentas y se gasta un par de días y ya no pasa nada, no pasa nada. Y ahora hay con métodos computacionales se hace eso. Pero eso es a nivel de teoría cuántica de campos, qué pena. Lo importante es que aún a un nivel más fundamental y más complicado, nos apoyamos en la conservación de la energía, la conservación del momento y la conservación de la carga y bueno, las otras leyes de conservación, ¿sí? Entonces es muy, muy fundamental, es lo que les quiero que les quede grabado, ¿sí? No es que me lo inventé para choques de bolas de billar, no, esto va a otro nivel, ¿sí? Listo. Ahora sí, volvamos a lo terrenal. Entonces vamos choques en dos dimensiones. Vamos a conservar el momento. Tengo una partícula acá, una pelotica, le pega a otra pelotica. Cuando chocan, no necesariamente tendrían que salir en una línea recta, como habíamos visto, pueden salir con un ángulo. Entonces, pues cuando salen con un ángulo, la velocidad de la partícula 1 final tiene una componente X y una componente Y, y la velocidad de la partícula 2 final tiene una componente X y una componente Y. ¿Qué pasa? Pues sencillo, que el momento se conserva, no cambió nada. Lo que pasa es que pues ya tengo el momento inicial igual al momento final, como vector. Tengo que es un vector, entonces lo hago por componentes. Quiere decir que el momento inicial en X de la partícula 1 más el momento inicial en X de la partícula 2 es igual al momento final en X de la partícula 1 más el momento final en X de la partícula 2. ¿Sí? Y lo mismo para Y. Esto es esto que está aquí
Masa por velocidad inicial, masa 2 por velocidad inicial, masa 1 por velocidad final, masa 2 por velocidad final. Y lo mismo tendría para la componente y de las velocidades. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es que ahora tengo dos ecuaciones independientes para la conservación del momento. Una es para las componentes X y otra es para las componentes Y. Y ya, esos son choques en dos dimensiones. Si el choque fuera elástico, en dos dimensiones toca hacer más álgebra aún, pero pues llego a que 1/2 de la masa 1 por la velocidad inicial en magnitud, o sea, vector al cuadrado, más 1/2 m2 por la magnitud de la velocidad inicial de 2, aquí me faltó el 1, 1 al cuadrado, es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Entonces, aunque en dos dimensiones tengo ahora dos ecuaciones, si el choque fuera elástico, que es solo uno de los posibles choques, vuelvo y tengo una sola ecuación para la energía cinética inicial de 1 más energía cinética inicial de 2, que es esta, igual a energía cinética final de 1 más energía cinética final de 2. Entonces yo vuelvo y tengo lo mismo para la energía cinética, eso sí no me cambia, si el choque fuera elástico. Si no es elástico, solamente tengo la conservación del momento y entonces serían dos ecuaciones. Si fuera elástico, tengo tres ecuaciones. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No se asusten, no se asusten, esto es solo, lo de partículas no va a aparecer en ningún parcial. Solamente es para un vistazo de lo que se hace ahora en física. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, muchachos, en dos dimensiones no es más. Acabé la clase de dos dimensiones. Voy a pasar a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque no cambió nada, básicamente. Ya todo lo que ya había explicado, todo vale igual. Lo único es que tengo otra componente. Entonces, Profe, permítanme cambiar de pantalla. esa ¿Sí? última expresión que escribiste, ¿podrías repetir lo que dijiste? Para el choque elástico. Cuando el choque es elástico, tengo esta otra ecuación, ¿sí? Que no es más que las energías cinéticas, ¿sí? Que la energía cinética se conserva. Cuando el choque es elástico. En la energía cinética entra es la magnitud de la velocidad al cuadrado, ¿sí? No pues la magnitud son las componentes al cuadrado, ¿sí? La suma de las componentes al cuadrado. Pero es la magnitud, la magnitud. No hay energía cinética en X, ni energía cinética en Y. Es la energía cinética de la partícula. ¿Bien? Entonces, cuando el choque es elástico. Voy a hacer este ejercicio, entonces permítanme mi cambio de pantalla. Dejar de presentar. Tan, tan, tan. Y van a ver cómo se implementa eso en dos dimensiones. Entonces, bueno, este es un clásico. Tengo, la figura muestra dos robots combatientes que se deslizan por una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kilogramos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo, paralelo al eje X. Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo, como se ve en la figura ahí A. Luego del choque, pues salen con un ángulo. Yo sé que el ángulo alfa, aquí está mal, qué pena. Este es alfa, este es alfa. Bueno, después lo corrijo. Este es alfa, es de 30 grados. Voy a verificar que sea alfa, sea igual a 30. Sí, ahí está bien, listo. Entonces, me están dando un ángulo. En los choques en dos dimensiones me tienen que dar a veces información, porque el choque podría ser pues con una gran cantidad de ángulos, pero entonces me están diciendo, después del choque, el robot A tiene una velocidad de 1 metro por segundo, aquí también está mal, tengo que corregir esa diapositiva, en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con su dirección. Entonces, inicialmente tengo el de 20 kilogramos, se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo, y el otro está en reposo. Y luego, el de 20 kilogramos se mueve a una magnitud de la velocidad, y la magnitud de su velocidad de ese es de 1 metro por segundo, o sea, este amarillito, y con un ángulo de 30 grados. Quiero
saber cuál es la velocidad final del robot 2. ¿Listo? ¿Bien? ¿Claro el punto? Chicos. Ok, están en una línea, un robot le pega al otro, el amarillo sale con un ángulo de 30, el rojo no sé con qué ángulo sale, pero sea la velocidad final del amarillo en magnitud. Entonces, lo primero que voy a hacer es saber las componentes. Voy a anotar aquí las velocidades. Vamos a ser organizados. Entonces, velocidad inicial en X del carro 1 es igual a 2 metros por segundo. En Y no hay nada. ¿Sí? Velocidad final en X del carro 1. Pues tengo la magnitud de la velocidad, que es 1 metro por segundo, y tengo el ángulo. Entonces, si tengo que esto vale 1 metro por segundo y este ángulo es 30, la componente de X la saco con el coseno. Entonces, coseno de 30. La velocidad final en Y del carro 1. Pues saco la componente Y, que sería 1 metro por el seno de 30. Esto me da 0.86 metros por segundo. ¿Me confirman? Sí, es 0.86, ¿eh? Este es 0.5 metros por segundo. Bien, entonces descompuse bueno, saqué las componentes de la velocidad final de 1 a partir de los datos que me daban. Bien, esto solamente es un preliminar, todavía no aplicaba. Ahora digo, bueno, ya tengo los datos que me dan, el resto no conozco los datos, ¿sí? Voy a aplicar conservación del momento, pero el choque es en 2 dimensiones. Entonces, conservación del momento en X para las componentes X. Entonces, momento inicial en X total tiene que ser igual a momento final en X total. Esto me lleva a ¿qué? ¿Quién me dicta el momento inicial en X con numeritos? Nicolás, quiero que usted me dicte el momento inicial en X. Nicolás Gutiérrez Arias. Bueno, profe, el momento inicial en X sería la masa del robot A, que es 20 Que es kilogramos, 20 kilogramos. por su velocidad inicial en X, que es 0,86. Inicial es 2. Ah, sí, perdón, profe. 2 metros. Ah, Listo. ¿Hay sí, sí, algo sí. más? Más la masa del robot B, que es 12. Sí. ¿Por qué lo multiplicaría? Con la velocidad del robot B, porque el robot B, según veo ahí, solo tiene, o sea, solo se mueve horizontalmente. No, este está Con la- quieto. Fíjese que este está quieto. Ah, ok, profe. Entonces por Entonces, cero. cero. Entonces Cero. sería solo la Cero. del robot. Ah, Solamente sería eso. Gracias, Nicolás. ¿Listo? Ahora, ese es el momento inicial en X del sistema completo. El momento final es la masa del amarillito por la velocidad en X, que es esta que está acá, que es 0.86 metros sobre segundo. Más, ahora sí el rojito se mueve. El rojito se mueve. Entonces, más 12 kilogramos por la velocidad en X del rojito, que no me la sé. 2 veces la velocidad final en X del 2. Listo. Esa es la conservación en la componente X. La conservación en el componente Y, pues hago lo mismo. Final en Y. ¿Cuánto es el momento inicial en Y del sistema? 0. 0, efectivamente, nada se mueve en Y. Inicialmente uno se estaba moviendo en X y nada se mueve en Y. Entonces, 0, listo, no es más. Es igual a la masa del amarillito por la velocidad en Y del amarillo, que es 0.5 metros sobre segundo, más la masa del rojito por la velocidad que yo veo el diagrama que es negativa, pero pues la pongo aquí, puede dar negativa, velocidad final en Y.
El choque no es elástico, no me dicen que el choque es elástico, ¿sí? Ya utilicé todos los datos de mis problemas, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que ni siquiera están acopladas. Fíjense que una ecuación depende de la velocidad final en x2 y la otra de la velocidad final en en y, ¿sí? Entonces las puedo solucionar rápidamente. Vamos a hacer la cuenta, entonces 20 por esto 40. Voy a omitir las unidades. Es igual a... no. ¿Alguien que me ayude con esas operaciones? Si despejo ahí rápidamente, me queda que esto es 2fx2. Y si despejo la otra, es más sencilla aún, me queda 10 sobre menos 10 sobre 12 igual a bfy2. Entonces despejé, pasé este a restar y pasé el 12 a dividir, y pasé este a restar y pasé el 12 a dividir. ¿Cuánto me da eso? Profe, la velocidad final en X me da 1.38. Bueno, 1.38 a mí me da. Voy a ver si digita algo mal en la calculadora. Ok. Parece que sí, 1.9, ¿será 1.9? Bueno, parece que sí, 1.9. 1.9 metros por segundo. Y la velocidad final en Y me da menos 0.833. Ya los confirmo, yo lo tengo aquí anotado. Sí, 1.89 y menos 0.83. Listo. Bien. ¿Pero fue algún numerito? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Listo. Entonces, tengo las velocidades finales. Ya tengo toda la información. Lo único que me faltaría hallar es el ángulo, ya que en el dibujo aparecía el ángulo. Puedo sacar la magnitud elevando al cuadrado. Sí, de hecho, voy a copiarlo acá. Aquí está la magnitud y el ángulo. Lo paso de las diapositivas. Me perdí. Listo. La magnitud, pues, son las componentes al cuadrado. El 1.89, que es aproximadamente 1.9 al cuadrado, más el 0.83 al cuadrado, me da que la magnitud de la velocidad del carrito rojo es 2.1 y el ángulo lo saco con el tangente a la menos 1, artangente, de componente y sobre componente x, que me da un ángulo de menos 24, que tiene sentido porque el ángulo lo estoy midiendo hacia acá, entonces menos 24, el ángulo beta en mi choque. ¿Listo? ¿Es claro el ejercicio? ¿De dónde sale el 1,89? Es el 1, no, 1, Es el 9. 1.9, es el 1.9, sí, es el 1.9. Ah, ok, vale. Es el 1.9. Bien. Como se dieron cuenta, en general los choques en dos dimensiones pues no se complican, ¿sí? Pues por mucho me sale una ecuación más y tengo que hacer algo más de álgebra y ya. Si fuera elástico, ahí sí toca hacer un poquito de más álgebra, pero solamente es álgebra. Conceptualmente es lo mismo, no cambió nada conceptualmente. Se conserva el momento, si es elástico se conserva la energía cinética, ¿sí? Escribo las ecuaciones y despejo, no es más, ¿sí? En ese sentido, pues yo creo que es sencillo conceptualmente, después es álgebra. Ustedes ya, bueno, tienen que tomarse el cuidado de hacer las cosas bien. Si quieren lo pongo aquí una vez más, si alguien le quiere. Igual están las diapositivas. Yo ya anoche, se me ha olvidado, actualicé las diapositivas. Esto igual no entra en el parcial que viene, en el cuestionario ahorita, entra para el final. Para el final entra este tema. Listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Este no es elástico? Este choque no es elástico, ¿Y por qué? porque no se conserva la energía cinética. Yo tendría que probar que no se conserva la energía cinética, pero no se va a conservar muy probablemente la energía cinética. Para que el choque sea elástico, yo necesito conservar la energía cinética. De hecho, aquí no lo sé exactamente. Yo supongo que no es elástico, ¿sí? Podría ser elástico. De casualidad podría ser una coincidencia que el choque fuera elástico. Yo tendría que probar que un medio, bueno, que las energías cinéticas se conservan, ¿sí? O sea, con los datos del problema, ¿sí? Probar que las energías se conservan. Sería un buen ejercicio que ustedes lo hagan, que cojan la energía cinética inicial, y las energías cinéticas finales, y darse cuenta que si les da igual el choque de casualidad era elástico, pero si no les da igual es que no es elástico. Y eso va a pasar en el laboratorio. Cuando analicen los videos, supongo, no sé, ustedes lo que hacen es miden.
Miden las energías, las velocidades, con eso calculan las energías. Entonces, si les da que las energías cinéticas totales iguales, iniciales, eran iguales a las finales, pues el choque era elástico. Pero usualmente no va a pasar eso. Entonces pierdo energía, entonces el choque no es elástico. ¿Es claro, Valentina? Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, tengo un clásico, este sí es un clásico. El choque de autos. Entonces, un automóvil de 1.500 kilogramos que viaja al este con una rapidez de 25 metros por segundo choca en un cruce con una camioneta de 2.500 kilogramos que viaja al norte con una rapidez de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. Entonces, el que tenía la vía ahí era el auto, la camioneta le salió de la nada, ¿sí? Probablemente aquí debe haber un pare. Aquí debe haber un pare. La camioneta salió y tómalo, ¿sí? Entonces, encuentre la dirección y la magnitud de la velocidad del choque después de la colisión y suponga que los vehículos quedan unidos después de la colisión. Eso último que me está diciendo. Que es un choque inelástico. No solamente inelástico. Falta algo. Perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico. Entonces, ya sé que no es elástico y además sé que es perfectamente inelástico. Como les digo, cada vez que vean un ejercicio de perfectamente inelástico, son los más sencillos de solucionar. ¿Sí? Entonces, bueno, háganlo ustedes y ya lo miramos, ¿sí? Les doy 4 minutos. En el perfectamente inelástico, los objetos quedan unidos, entonces la velocidad final de los dos es la misma. Eso hace que se simplifique todo, Valentina. Entonces, bueno, esto es sencillo, 5 minutos para hacerlo y ya lo miramos. Profe, pero me refería a diferencia entre el inelástico y perfectamente inelástico. No, el inelástico es una categoría muy amplia, un conjunto muy grande, ¿sí? Entonces tengo los inelásticos y entre los inelásticos están los perfectamente inelásticos. Listo. El anterior era inelástico muy probablemente. Para saber si era inelástico tendría que calcular las energías cinéticas. Puede ser que las velocidades son tales que el choque fuera elástico, ¿sí? Pero ahí no lo decía y no lo utilicé, ¿sí? Podría ser que fuera elástico. Tendría que comprobar que es inelástico. ¿Cómo compruebo que es inelástico? Ya teniendo todas las velocidades, calculo las energías cinéticas y comparo. Es lo que en principio de pronto en algún momento hacen en el laboratorio. Calculo la inicial de 1 más la inicial de 2 y calculo esto. Final de 1 más final de 2, ¿sí? Porque no me decían que era elástico. Entonces, si no son iguales, es inelástico. Y si son iguales, es elástico. En este caso, como quedan pegados, no puede ser elástico, es inelástico. Entonces, bueno, háganlo y ya lo miramos.
Bien, por acá como que ya lo solucionaron. Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ok. Entonces, el momento inicial en X es solamente el de este carro, ¿sí? Que es de 1500 kilogramos por 25 metros sobre segundo. El otro carro va en la dirección Y, entonces no tiene momento inicial en Y. El momento inicial, qué pena, el momento inicial en X. El momento inicial en Y es ahora el de la camioneta, que es de 2500 kilogramos por la velocidad de 20 metros por segundo. ¿Listo? Esos son los momentos iniciales. Ya le contesto, Johan, un segundo. Momento final en X, pues yo sé que los dos carros quedan pegados. Supongamos que hay una velocidad final y que tengo un ángulo teta, como está ahí, ¿sí? Entonces, la componente X de la velocidad es con el coseno y la componente Y es con el seno. Quiere decir que el momento final en X es la suma de las dos masas, porque los autos quedan pegados, que sería 4000, por, bueno, pongamos aquí la componente una vez, velocidad final en X, que no la conozco. Y momento final en Y es la suma de las dos masas, porque los dos se mueven juntos, por la velocidad final en Y. Yo lo único que tengo es que desigualar momentos iniciales a momentos finales. Si igualo acá estos dos, me va a quedar, y despejo de una vez para hacerlo rápido, llego a que 1500 kilogramos por 25 metros sobre segundo sobre 4000 kilogramos es igual a BF de X. Y si ahora igualo estos dos, llego a que 2500 kilogramos por 20 metros sobre segundo sobre 4000 kilogramos es a BFY. Ustedes ya confirmaron ahí, ¿cierto? Bueno, las componentes. ¿Alguien tiene las componentes? Chicos, 9.375 en X y 12,5 en Y. gracias. 12,5. ¿Me confirman, cierto? Este es un 9. Uy, uy, uy. Listo. 9. Si quiero sacar la magnitud, pues elevo al cuadrado. Entonces elevo las componentes al cuadrado. Me dicen la magnitud por ahí arriba. Me decían que la magnitud es 15.625 metros sobre segundo. Y el ángulo 53,13. Que lo calculo con tangente a la menos 1 de la componente Y con la componente X. El ángulo pues es positivo, como está ahí. Y listo. Bien. ¿Es claro para todos? Chicos, ¿están viendo el Tour de Francia? ¿No? Ok, bueno. Lo recapitulo. Entonces, calculo el momento en X del sistema. El sistema tiene el auto y la camioneta. El auto solamente tiene componente X. La camioneta solamente tiene componente Y. Ahí están mis momentos iniciales. En el estado final, los dos están pegados y llevan la misma velocidad. Entonces, los dos tienen la misma componente, la velocidad en X, y los dos tienen la misma velocidad en Y, y los dos tienen la misma magnitud y el mismo ángulo. Entonces, el momento final es la suma de las masas porque están pegados por el momento, por la velocidad final. Y el momento en Y, la suma de las masas por la velocidad final en Y. Los azules con los azules, los rojos con los rojos, y de ahí despejo mis componentes de la velocidad. Para hallar la magnitud,
elevo este al cuadrado más este al cuadrado y saco raíz y me queda esto. Y para hallar el ángulo, pues el ángulo será tangente a la menos 1 de componente y sobre componente x. Y así sé cuál es el ángulo. ¿Claro ahora? Que me refiero a que es el ángulo, pues es lado opuesto sobre el lado adyacente tangente a la menos 1. Del triangulito. BY, BX. ¿Claro? Ok. Bueno, bien, listo. Ahora por aquí alguien me ha hecho una pregunta. Johan, entonces. Si las bolas quedan pegadas, Johan, es inelástico. Si en algunos de la parte del sistema se queda pegada, el choque es inelástico. Se puede probar que el choque es inelástico. A veces los choques cuando una se queda quieta son elásticos. Muy probablemente el choque está muy cercano a ser elástico si una se queda quieta, porque las bolas tienen la misma masa. Entonces, supongamos por simplicidad que tengo una línea recta y tengo dos bolitas, una bola de billar que va hacia allá y tengo una bola aquí quieta, que es lo usual. En el estado final, la bola azul se quedó donde estaba la morada y la morada sigue acá. Como todas las bolitas tienen la misma masa porque están hechas con el mismo material, tienen el mismo tamaño, entonces uno puede fácilmente darse cuenta que la energía cinética de esto es lo mismo que esto, porque las masas de las bolas son iguales y lo único que necesito es que estas dos velocidades son iguales, pero son iguales porque el momento se conserva. Entonces, cuando pasa algo así, que una azulita le pega a una morada, la azul queda en la posición de la morada y la morada se mueve, ese choque es elástico. Ustedes pensarán que todos los físicos juegan billar bien, pero no. La teoría es una cosa y la práctica es otra. ¿Sí? Yo puedo decir, tienen que pegar allí con tal velocidad, pero una cosa es saberlo y otra cosa es poder darle, tener la motricidad fina para darle en el lugar apropiado con esa velocidad y que se pegue en ese punto. ¿Listo? ¿Es claro, Johan? Profe, pero yo me refería al golpe inicial donde están todas bien colocadas, ¿sabes? De la 1 a la 16, no sé cuántas Ok. son. Entonces, algunas se quedan quietas y otras sí se mueven. Algunas se quedan pegadas. Entonces, ¿suceden los dos casos o no? Ahí lo más probable es que como hay múltiples choques, algunos sean inelásticos, ¿sí? ¿Sí? Realmente hay múltiples choques. Puede que algún choque individual sea elástico, pero en general yo creería que ese choque es inelástico, ¿sí? Porque el elástico solamente es uno de muchas posibilidades, ¿sí? En este alguna se deformó, etcétera, entonces puede que algunos choques individuales sean elásticos, pero en su total, si yo miro la energía cinética inicial del sistema y miro la energía cinética final del sistema, me voy a dar cuenta que no se está conservando, muy probablemente no se está conservando, ¿sí? Usualmente en la realidad, en cada choque se pierde un poquito de energía, nada más que usted escuche el choque, ya ahí perdió energía, es onda sonora. Se calentó un poquito, etcétera. Entonces, los elásticos tienden a ser más raros, pero no son totalmente raros, como les digo. Esa figurita que yo tenía arriba, esto es muy común en billar. Todos los que han jugado billar saben que pues esto es lo que muchas veces pasa, ¿sí? Usted le pegó de tal forma que una se quedó quieta y la otra se movió. Entonces, son medio raros, no son tan raros, diría, ¿sí? Pero en un múltiple choques, yo no esperaría que todos sean elásticos. Tendría mucha suerte si todos son elásticos, ¿sí? Porque hay un choque múltiple. Para que el choque total sea elástico, tendrían que todos los choques ser elásticos, y eso es poco probable. ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. Al final lo único que le dije es que es difícil saber. No he dicho nada más. ¿Listo? Bueno, Profe, qué pena una pregunta. sí. Eh, eh, es que la clase pasada, bueno, ahorita preguntaron algo con respecto a si la energía cinética al principio y al final era la misma. Yo digo que habría que comprobarlo, ¿no? Habría que hacer los cálculos y que probablemente pueda conservarse o no. Sí. Pero en la clase pasada, en el ejercicio del deslizador,
Pues es que lo acabé de volver a leer y me surgió una duda, porque ahí hallamos la velocidad final de ambos deslizadores. Nos decía que el choque es elástico y ahí como si podíamos decir que la energía se conservaba. O sea, que la energía era Porque igual. nos decía en el ejercicio que el choque era elástico. Entonces yo utilicé ese hecho y asumí que la energía se conservaba porque en el enunciado me lo decía. Si no me lo dice en el enunciado, yo no estoy seguro. Si quedan pegados, yo estoy seguro que no se conserva, ¿sí? Pero si no quedan pegados, tendría que comprobar si no es elástico. Ah, ok, o sea, nos tiene que decir explícitamente que es Sí, elástico para asumir eso. sí, sí, para asumirlo. El punto también es el número de variables. Em, supongamos que tenemos ese choque. Si yo le doy las velocidades iniciales de cada una de las partículas y el choque no es elástico, yo necesito darle también una velocidad final de al menos una de las partículas, ¿sí? Suponiendo que estoy en una dimensión. Iniciales, ¿sí? Pero no necesito darle los datos finales porque le estoy diciendo que es elástico. Entonces, no necesito darle otro valor. Si no es elástico, yo necesito darle un valor adicional en el ejercicio. ¿Sí? Podría ser que el choque fuera elástico y yo le di el valor acá, ¿sí? Le ahorré el esfuerzo de hallarlo, entre comillas. Yo le doy este valor. Tendría que comprobar si eso no es elástico, ¿sí? Pero en general en los ejercicios, cuando dan, digamos, es en dos masitas, etcétera, dan 1, 2, 3 valores. Y si es elástico, dan 2 valores de velocidad, porque no necesito más, ¿sí? Podría pasar que me den los 3, no me digan que es elástico, pero resultó al final que sí era elástico. Más o menos, ¿me entiende la idea? Sí, Sí, profe, entiendo, muchas sí, gracias. sí, ok. Bien. Entonces, creo que el siguiente va a ser ilustrativo y tal vez con eso termino. Entonces, bien acá, eso hago ese y otro. Bueno. Entonces, bien, creo que este tiene que ver con eso. Dos partículas con masa m y 3m se mueven hacia una hacia la otra a lo largo del eje X. Dame un segundo. Ok, bueno, este es un choque elástico en dos dimensiones. Aquí me están diciendo que el choque es elástico. Entonces voy a asumir que es elástico, ¿sí? Me dice que tengo dos partículas, m y 3m, que se mueven una hacia la otra a lo largo del eje X con la misma rapidez inicial. Entonces, esto es bien particular. Tengo una masa m y tengo una masa de 3m, que se mueven con la misma velocidad inicial. ¿Listo? Ese es mi estado inicial. La partícula M viaja hacia la izquierda y la partícula M3 viaja hacia la derecha. Bueno, lo pinté al revés. Este es 3M y este es M. Bien. Se someten a una colisión oblicua elástica, tal que la partícula M se mueve hacia abajo después del choque. Entonces, después del choque, la partícula M se mueve hacia abajo con una velocidad final, llamémosla 1. Este sería 1, este sería 2. Y la otra seguramente se va a mover hacia allá. No, hacia acá, hacia acá. Yo no sé cómo, pero se mueve más o menos hacia allá, F2 final. Con algún ángulo, con algún ángulo. ¿Claro el ejercicio? Una va hacia el otro. Y luego chocan y una hace un ángulo de 90 grados, o sea, la partícula 1 gira 90 grados, va hacia abajo. Y la otra sigue oblicua. ¿Es claro el ejercicio, chicos? Aquí cambiémoslo por teta. Parece no claro porque se están en... Voy a aprender acá. Prendí la cámara. Entonces, vienen y se estrellan. Esta va hacia abajo y la otra sale hacia allá. ¿Sí? ¿Listo? Ese es más o menos el choque. Entonces, lo que me están diciendo es que es elástico. Entonces, yo tengo una ecuación adicional.
Aquí, por simplicidad, me dicen que uno es 3m, no sé qué. Entonces, bueno. Momento inicial. Momento inicial. ¿Quién me dicta? Preguntemos por acá. Juan Diego, Juan Diego. ¿Cuál es el momento inicial del sistema? Juan Diego Díaz Granados. Juan Diego Díaz Granados no está ahí. Johan, Johan está ahí. Johan Sebastián Arcila. Sí, profe. ¿Cuál sería el momento inicial del sistema? Mm, Tengo una 3m que se mueve con una velocidad inicial hacia la derecha y una m que se mueve con la misma velocidad hacia la izquierda. Sería la masa. No, no sé. La verdad. La masa de este por la velocidad, que sería positiva, Sí. 3mvi, más la masa de este por la velocidad, que sería entonces negativa porque va hacia la izquierda. ¿Sí? Si se dan cuenta es 3m menos m, ¿sí? Entonces me queda 2mv sub i, ¿sí? Simplifica. El momento final, por otro lado, pues este es el momento inicial en x, qué pena, momento inicial en x. Momento final en x es, esta de aquí no tiene momento en x porque va en vertical, ¿sí? Entonces es 0. La única es la partícula 2. Esta sí tiene momento en x, que es la de 3m, la masa de 3m. Entonces es 3m por la velocidad final 2 en x. ¿Listo? Ahora, momento inicial en y. Estos no se están moviendo en y, no se están moviendo en y. Entonces el momento inicial en y es 0. Y el momento final en y, pues es igual a esto de aquí, que es masa por velocidad final en 1. Aquí no le pongo el signo porque esta puede ser negativa, es decir, esa es negativa, ¿sí? Pero le podría poner el signo aparte, pero no lo pongo, pero me va a dar que es negativa al final. Más esta de aquí, la componente y, que sería 3m por velocidad final 2 en y. ¿Listo? Entonces tengo todas mis iniciales y todas mis finales. El momento se conserva. Si el momento se conserva, quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Que bueno, sorry. Que esto tiene que ser igual a esto. Entonces que 2m b sub i tiene que ser igual a 3m bf2x. ¿Sí? Y que esto tiene que ser igual a esto. Quiere decir que mbf1 más 3m bf2y tiene que ser igual a 0. ¿Claro hasta ahí? Entonces, despejar solamente. Claro, aquí tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, pero solamente tengo dos ecuaciones. Me falta una ecuación, que es la que me dicen que el choque es elástico. Ya ahorita la aplico. Primero voy a despejar estas y ya ahorita escribo la ecuación del choque elástico. Entonces, despejemos este. Entonces, BF2X es igual a, las masas se cancelan y me queda que esto es 2BI. Y de esta ecuación, las masas se cancelan, despejo, bueno, me queda que, bueno, BF1 es igual a menos 3BF2Y. Entonces, tengo esa relación, pero aún Profe, tengo, ¿sí? velocidad final 2 en X no sería 2/3 de velocidad inicial. Uy, sí, sorry, gracias. Me faltaba dividir el 3. Muchas gracias.
Listo, entonces tengo eso. Aún tengo 2 ecuaciones, 3 incógnitas, entonces me falta una ecuación. La ecuación que me falta es que el choque es elástico. Entonces vamos a utilizar que el choque es elástico. Entonces, si el choque es elástico, la energía cinética se conserva. ¿Sí? Entonces, me falta una ecuación, no me lo dan en el dato, entonces necesariamente tengo que utilizar que el choque es elástico. Entonces, la energía cinética del sistema inicial, pues es un medio de esta, que es la masa de 3m, por la velocidad inicial al cuadrado, más esta, la energía cinética de esta, que es un medio de m, por la velocidad inicial al cuadrado. Realmente tiene un menos, pero es menos al cuadrado, entonces me da más. Esta es negativa, era menos bi, pero pues como es al cuadrado no me importa. Tiene que ser igual a la energía cinética de este, que es un medio de la masa BF1 al cuadrado, más la energía cinética de este, del verde, que es un medio de 3m, de, ¿quién me dice cuánto es la magnitud de la velocidad final al cuadrado en términos de mis variables? Yo aquí utilicé las componentes. Voy a subrayarlas en morado. Las componentes. Entonces, como necesito la energía cinética, yo podría escribir la velocidad final 2 en magnitud al cuadrado. Pero pues esto es lo mismo que las componentes al cuadrado, que son f2x al cuadrado más f2y al cuadrado. Bueno, ahí... sorry. Al cuadrado. Entonces lo tengo que reemplazar allá. Entonces esto es bf2x al cuadrado más bf2y al cuadrado. ¿Listo? Esta es la última ecuación que me falta. Entonces, esta es la de la energía cinética. Y aquí ya están despejadas algunas. Entonces, voy a hacer un truquito. Esta la voy a transformar. Voy a despejar el B2F. Voy a pasar el menos 3 a dividir. Entonces, me queda BF1 sobre 3 menos es igual a BF2Y. ¿Sí? Listo. Y reemplazar. Como el choque es elástico, se dan cuenta que el álgebra es importante. Entonces, todo voy a hacer que me quede en términos de BI y BF final 1. Entonces me queda, bueno, las M se cancelan. Esto se simplifica un poquito. M se cancela con este. Hay M's en todo lado. Entonces el primero es 3 medios de BI al cuadrado más un medio. Ah, bueno, esto lo puedo hacer. De hecho, esta operación lo puedo hacer. Fíjense que tengo 3 medios más un medio. Esos son 4 medios, que son 2. Entonces, esos dos términos, ya simplificando la m, es 2 veces bi al cuadrado. Y eso es igual a un medio de bf1 al cuadrado más 3 medios de este. Pero este es este. Entonces, eso es menos b1f sobre 3 al cuadrado más 3 medios de este. Ah, me equivoqué, sorry. Me equivoqué. Repito, 3 medios de este, que es este de acá. BF2X, la componente final de la masa 2X. Ese era el que tenía que poner acá. No me importaba mucho, pero BI al cuadrado. Más, ahora sí, 3 medios de este, que sí es este, ahora sí. Realmente no importaba, pero bueno. BF1, porque igual los dos se sumaban de esto. Listo. Si se fijan en esta ecuación, solamente está BI, que lo conozco, y B final 1. Entonces puedo despejar esa variable. Antes de despejarla, pues tengo que hacer álgebra. Entonces me queda, vamos a pasar aquí los dos BI al cuadrado.
Este que tiene BI me queda, se cancela, me queda 2/3 y pasa a restar, me queda menos 2/3 de BI al cuadrado, porque eso es 4 por, bueno, ustedes hacen yo lo hice mentalmente, entonces sí, ahí está bien, 2/3. Al otro lado de la ecuación me queda 1/2 de F1 al cuadrado. Y ese de ahí me queda 2 por 3, 6. Me queda menos. No, menos no. Más 1/6 de BF1 al cuadrado. Sigamos haciendo álgebra. Entonces, 2 menos 2/3 es 6/3, 4/3. 4/3 son 2/3. Ahí está bien, ¿no? 3 por 2, 6. Lo hago otra vez. 3 por 2, 6. 6/3. 4/3. No, 4/3. 4/3. 4/3 de BI al cuadrado es igual a eso. Eso me da 3, 4/6. 4/6 de BF1 al cuadrado. Y finalmente, los 4 se cancelan. No, sorry. No es 4, es 6, 3. No, sí, es 4, estaba bien. 4/6 de BFI cuadrado. Los 4 se cancelan. Y me queda que BFI en magnitud es, paso el 6, me queda 2, raíz de 2, BI. Y ya. Gracias, María Paula. Sí era 4. Gracias. Entonces, insisto, tengo un choque en 2 dimensiones. Tengo conservación del momento en X y conservación del momento en Y. Conservación del momento en X, conservación del momento en Y. De eso saqué estas dos relaciones. Luego escribí la ecuación de la conservación de la energía cinética. Y borro porque si no se vuelve feo. Entonces escribo la ecuación de la energía cinética. Reemplazo mis dos relaciones en la ecuación de la energía cinética. Y me queda una ecuación en términos solamente de la velocidad inicial y la velocidad final de la partícula 1. Hago álgebra y llego a esto. Con esa última relación, pues la puedo reemplazar acá, que es lo último que me faltaría. Y llego a que menos raíz de 2BI sobre 3 es igual a B2Y. Entonces, voy a subrayar en morado. Esto es la velocidad final de la partícula 1. Esta es la componente Y de la velocidad final de la partícula 2. Y esta es la componente X de la velocidad final de la partícula 2. Todo en términos de la velocidad inicial de las partículas. Entonces solucioné ya mi problema. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Asustados? Los perdí. Profe, Murieron. qué pena, ¿puedes repetir la última parte? Ok. Bien, lo voy a recapitular una vez más. Conservación del momento en X. Conservación del momento en Y. Esas dos las solucioné primero. No escribí mis ecuaciones. Esta última la reescribí acá. ¿Sí? Entonces solucioné eso. Entonces conservación del momento y tengo dos ecuaciones. Para cada una de las componentes. Y aquí, listo. Luego, conservación de la energía cinética. Reemplacé mis dos relaciones que tenía. Reemplacé mis dos relaciones. Llegó a una ecuación, la despejo y llego a esta relación. Esta relación es mi velocidad final de la partícula 1 en función de mi velocidad inicial. Aquí tengo mi velocidad final de la partícula 2 en la componente X en términos de la velocidad inicial. Y utilizando esta y esta, llego a la velocidad final de la partícula, la componente Y de la velocidad final de la partícula 2 en términos de la velocidad inicial.
La idea era expresarlas en términos de la velocidad inicial, sí. Ok, bien. Todo ahí, no se preocupen, no se estresen, voy a decir algo. Hay un detallito y hay un error. ¿Alguien lo puede ver? Es una boba, es una boba. Es un detallito. ¿Alguien lo puede ver? Una boba, es una cosa muy pequeñita, pero importante, pero pequeña. Hay algo que como que es raro. Y uy, ¿qué pasó? Yo en un paso hice algo. El un medio se podía cancelar. Ah, bueno, ok, no los cancelé, es verdad, el un medio se podía cancelar y eso me simplificaba las cosas. Es muy cierto, Ángela. Mm. Muy bien, Juana, muy bien. Fíjate que cuando yo saqué esto, yo saqué una raíz, yo tomé la positiva, pero eso está mal. Eso está mal porque la velocidad final de la partícula 1 yo sabía que era negativa. Les había dicho, yo no pongo el signo explícitamente, ¿sí? Luego me tiene que dar, cuando saqué la raíz, yo tomé la raíz positiva, pero la que tenía que haber tomado era la raíz negativa, porque iba hacia abajo. Si no, esta BI es positiva y BF me da positiva, BF1. Y pues el punto me decía que no era así. Entonces aquí hay un menos. Ese menos me afecta ahí, claramente, ¿sí? Y en esta otra no me afecta porque esa no, ahí no utilicé nada de eso, pero acá sí, tengo un doble menos para que me dé más. Y esa tiene que ser positiva porque la M3 salía hacia arriba, me está dando que es negativa. Repito, aquí cuando saqué la raíz, tomé la raíz positiva, pero tenía que haber tomado la negativa porque esa partícula sabía que iba hacia abajo de la información del ejercicio. Entonces así sé que esa va hacia abajo. Entonces tomo la raíz negativa. Y cuando la reemplazo acá, me da menos, por menos me da más. ¿Por qué? Si no, la componente Y de la segunda partícula me da negativa, pero fíjense que del dibujo va hacia arriba. Entonces, bueno, yo hice el dibujo, en fin, pero debe dar positiva. Porque yo por error tomé la solución que no era. Claro, ese detallito. Ahí tenía que haber tenido cuidado. Lo hice rápido y no, bueno. Maté una solución y maté la que sí, la que era física, la otra no. Si yo tomo la raíz positiva, quiere decir que la partícula no salía hacia abajo, sino salía hacia arriba. Pero mi punto me decía otra cosa. Bien, entonces, insisto en dos cosas. Primero, conceptualmente es conservación del momento y si es elástico, conservación de la energía cinética, ¿sí? Si solamente es conservación del momento, es bien sencillo de solucionar. Si por otro lado hay conservación de la energía cinética y es elástico, como se dan cuenta, el álgebra aumenta. No es que sea imposible, pero pues si aumenta el álgebra hay que hacerlo con cuidado. Se pueden apoyar en programas para solucionar ese tipo de cosas. Si ustedes lo desean, yo por ahí en lo de MATLAB les enseñé un poquito a solucionar eso. Igual lo pueden hacer a mano, tampoco es que miren, esto es una hoja de papel, ¿sí? De ustedes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, no me quiero extender más ahí, entonces dejamos eso ahí, luego seguimos con lo de momento. Seguimos con el taller, el cuestionario, el parcial. Entonces permítanme, aquí abro eso. Preguntas del taller. Yo hice algunos durante las múltiples sesiones, pero si tienen algunas preguntas, lo soluciono. Permítanme un segundito, acá está. Me perdí, aquí está. Listo. O el cuestionario, como quieran. Entonces, Valentina, pregunta conceptual. Listo, profe, pero sobre energía no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Listo, lo que pasa es que me cuesta comprender porque cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un resorte y tenemos el punto de equilibrio establecido, digamos que es vertical, porque hay energía potencial, si igualmente estamos sobre una base. Creo que sabes a qué me refiero por el correo que te mandé del ejercicio del rifle.
La energía potencial, sí. La energía ok. Pero es vertical, ¿cierto? Así es. Fíjate que yo tengo una masita acá, ¿sí? La energía potencial gravitacional depende desde donde yo mida. Si yo pongo Y igual a 0 acá, él no tiene energía potencial. Pero si yo pongo Y igual a 0 acá, él sí tiene energía potencial. ¿Sí? Entonces depende de donde yo mida, desde donde yo mida. Si mido desde arriba, él tiene una energía potencial. Finalmente en mis ecuaciones lo que me importa es la diferencia de energía, no importa desde donde yo mida. Yo puedo escoger el punto desde donde yo mida. Pero él, si yo estoy midiendo desde arriba, tiene una energía potencial que es mg. Supongamos que esto es hacia abajo, entonces menos 10 centímetros. No sé, ¿sí? Entonces tiene una energía potencial. Yo tengo que escoger desde donde yo mida. En el rifle, en el dibujo decían algo así como que mida desde arriba, ¿sí? O sea, lo llamaban coordenada X, pero bueno, era medida desde arriba. Si yo medía desde arriba, él tenía una energía potencial inicial. Pero en cambio, si yo cambiaba mi sistema, no en el que estaba en el dibujo, sino lo pongo acá, pues no tenía una energía potencial inicial. ¿Es claro, Valentina? Más o menos, profe. Es que me parece extraño porque igualmente, pues la partícula está sobre una superficie. No pasa nada. La energía potencial no depende si la partícula está volando o está en una superficie. Es desde donde yo mida. Lo único que importa para la energía potencial es de dónde yo estoy midiendo. Tiene o no tiene dependiendo de donde yo estoy midiendo. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Y la Ok. última cosa es que en ese enunciado dice, desde reposo hasta una altura máxima sobre el punto de partida del proyectil. Pero entonces, ¿qué es el punto de partida del proyectil? El resorte estaba comprimido, ¿cierto? Sí, Él tiene una velocidad inicial ahí 0, ¿sí? Y ese es el punto de partida. ok, que sería como menos X. Menos, sí, daban como 12 centímetros, ¿no? Menos 12 centímetros. Ah, sí, 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 sí. Sí, Gracias. listo. Bien, Julián, las del cuestionario son de dificultad múltiple, no son difíciles, no voy a poner un sistema con 1000 ligaduras, nada de eso, ¿sí? No se preocupen, sí, esos son del taller, pero son preguntas parecidas al cuestionario, algunas más sencillas, otras igual de difíciles y un par que requieren un poco más de cálculos, ¿sí? Listo, pero no va a ser una cosa de ligaduras con múltiples masas, etcétera, no, eso no. ¿Sí? Muchos ejercicios de cálculo que entiendan que hay que conservar la energía, aquí valen tantas energías, el trabajo, hay fricción, entonces, ¿sí? Las fuerzas, entonces movimiento rotacional, ¿sí? Diagramitas, solucionar, cuál es la tensión, cosas de ese estilo, cosas de ese estilo. Muchos de tensión, por ahí ya tengo muchos de tensión, de trabajo de energía, cosas de ese estilo. El de la polea acelerada, ok. Andrea, bien. Entonces en el cuestionario yo tenía esto. Es el mismo de la máquina de Atwood, solamente que la polea estaba acelerada. ¿Sí? Yo tengo M1, M2. Lo puse porque lo había hecho en clase, había hecho la ligadura. ¿Sí? Entonces, el diagrama de fuerzas es el mismo que si el sistema estuviera, si la polea no se estuviera moviendo. Tengo dos ecuaciones que serían T menos M1G igual a M1A1 y T menos M2G igual a M2A2. Listo. Ahí no he utilizado ninguna ligadura. Tengo las ecuaciones sobre cada fuerza. Sobre cada masa. Qué pena, sobre cada masa. Ahora, la ligadura era que si yo mido desde el piso, yo la hice 2 veces en clase, en las clases que hicimos ahí en esos días, Y1, y esto mide Y2. Entonces, digo, bueno, si yo sumo Y1 más Y2 más la longitud de la cuerda, me da 2 veces H, fíjense. Y1, un pedazo de la cuerda, el otro pedazo de la cuerda, Y2. Eso me da 2 veces H. 2 veces H. ¿Sí? Subo y bajo. 2 veces H. Derivo. Derivo 2 veces y me queda A1 más A2, la derivada de la longitud de la cuerda es 0, 2 veces la aceleración de la polea, porque H es la posición de la polea
con respecto al tiempo. H está cambiando en el tiempo, la polaridad se está acelerando. Si A fuera igual a 0, que es lo que teníamos, pues yo tengo que A1 más A2 es igual a 0, entonces A1 es igual a menos A2. Vuelvo al caso que hicimos muchas veces, ¿sí? En este caso la aceleración no era 0, entonces yo tengo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, una incógnita, dos incógnitas y la tensión es otra incógnita. Tres ecuaciones, tres incógnitas y se podía solucionar. ¿Es claro, Catherine? Sí, profe, sí, esa parte sí. Pero yo luego, como al momento de sacar la aceleración y la tensión, bueno, por ejemplo, yo resolví ahí, sí, y digamos que saqué la aceleración. Entonces, bueno, ahí bien. Y ya con eso que saqué, pude sacar la aceleración 2, ¿sí? Y con eso que yo saqué, pues saqué últimas la tensión. Y las tensiones me dieron iguales, ¿sí? Así que Tienen yo que ser supuse, iguales, sí. sí, señor. Así que yo supuse que el ejercicio estaba bien, pero ya cuando yo miré, me quedó mal, ¿sí? Pero pues como que, Ok. no sé. Repite el procedimiento, igual mándamelo. Probablemente cometiste algún error de álgebra. Si lo planteaste, tal vez cometiste algún error de álgebra, ¿sí? Intenta Listo, pues. buscar cuál fue el Yo te error, lo ¿sí? mando. Sí, Sí, señor. pero Igual yo te pregunto más tarde por correo. listo. Bueno, Gracias, profe. pero sí, si lo planteaste así, así es correcto y era el álgebra. Tal vez se te fue algún signo y bueno, ahí te descuadró. María, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? María Paula, sí, Casa Diegos. Entonces, segundo punto del taller. Es algo muy, muy pequeño decir verdad, profe, sino que es como para hacer una aclaración. Y es que pues mis compañeras me hicieron caer en cuenta que, bueno, pues se supone que la situación que se plantea ahí es como una masa que gira un movimiento circular y pues también está conectada a otra masa que está suspendida como en el centro de la mesa. No sé si Sí. vas a insertar la Ya voy, imagen estoy copiando sí, voy a copiar la imagen. Listo. Vale, vale. Todos la han visto, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, pues yo en un momento de... es algo muy tonto, sin embargo, es que al momento de plantear la sumatoria de las fuerzas en la componente X, pues yo en un principio simplemente había colocado como que sería la tensión igual a la masa 1 por la aceleración 1. Eso era de la masa 1, profe. Gracias. Sin embargo, mis compañeras me comentaron que esa tensión y esa aceleración serían negativas y eso se debe a la forma en la que miramos el sistema de coordenadas, pero pues eso no me ha terminado como de quedar claro del todo, pues porque yo pensé, Listo, bueno, listo. si está girando, pues como que no tiene mucha relevancia, pero no sé. Tú tienes razón y yo lo hice varias veces y es que miremoslo desde arriba. Si yo lo miro desde arriba, pues la partícula está girando, ¿sí? Está en diferentes posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Un momento. Sí, señor, sí está Sí, claro. sí. Entonces, si yo me paro acá, aquí pareciera que el dibujo fuera que yo me paro acá, ¿sí? Pero yo me podría parar acá, no importa. Él está en movimiento circular. Yo escojo los ejes como yo quiera. Entonces, si yo me paro acá y tengo mi eje X, bueno, mi eje que no importa cómo esté, mi eje X, mi eje Y, ¿sí? O lo pongo en el centro, ¿no? No importa dónde yo lo ponga, ¿sí? Entonces, si me paro acá, la tensión viene hacia acá. Entonces, la tensión es negativa, no hay más fuerzas en X, ¿sí? Y eso es igual a la masa por la aceleración radial. La aceleración radial. En este caso, la aceleración siempre va hacia el centro del círculo. Entonces, en el eje negativo de las X, menos m b cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Fíjate que estos dos menos se cancelan. ¿Sí? Y me queda que tensión es igual a mb cuadrado sobre r. Sin embargo, si yo me paro acá, que también es un punto válido, yo digo, la tensión es positiva, entonces, sumatoria de fuerzas, tensión, es igual a la masa por la aceleración radial. La aceleración radial va hacia el centro, pero va hacia acá, el eje positivo de las X. Y vuelvo y llego a la misma expresión. Como yo les comenté,
También me podría parar arriba, lo voy a hacer en un caso más. Aquí estoy en Y. Ahora no es sumatoria en X, sino sumatoria en Y. Sumatoria en Y, la tensión iría hacia acá, entonces menos T, pero en Y, sería igual a la masa por la aceleración radial, que sería igual a la masa, va hacia el centro, en este caso va hacia abajo, entonces menos B cuadrado sobre R. Los menos vuelven y se cancelan. Lo que quiere decir que yo me puedo parar en cualquier punto. En algunos las dos me van a dar negativas y en algunos las dos me van a dar positivas, ¿sí? Pero al final voy a llegar a la misma ecuación. Entonces el signo depende de donde yo me pare. Ok, pero es una última ¿Sí? pregunta. Ahí, ¿cómo dispusiste el plano? O sea, es que yo veo que estás manejando todavía como que las coordenadas normal, exactamente, pero pues se supone que en el dibujo el plano está pues acostado horizontalmente y ahí pareciera en el dibujo que hiciste que está vertical, no sé. Mira, sería así. Bueno. Yo estoy poniendo en ese plano, pongo los ejes así. Por ejemplo, Oh, vale, ok, ok, creo ¿sí? que ya entendí. Sí, En el señor. plano, en el plano. Lo estoy mirando desde arriba, pero estoy desde arriba, ¿sí? O podría ponerlos así, no me importa. Bueno, estoy pero con un pulso, pero... no importa, no importa. ¿Sí? Tú lo único que haces es seleccionas como si estuviera en un punto. Igual la pelotica está aquí en ese dibujo, pero pues yo puedo decir que está acá, porque igual no importa, ¿sí? Está dando vueltas. Yo, como les dije, en movimiento circular, yo escojo un punto y ahí es donde calculo todo, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Sigamos. María Paula Pérez. Coeficiente de fricción estático máximo e infinito quiere decir que nunca lo va a poder mover. Coeficiente de fricción estático máximo infinito, sí, nunca lo voy a poder mover. Está anclado. No sé. No sé cómo más pensar lo que estaría pensando el profesor de laboratorio. Está pegado, está pegado. Ah, bueno, pero ya me estás cambiando. Estoy en. Los estudiantes nunca dicen el panorama completo. Me estás diciendo que tengo acá clean, clean, y voy a empezar a mover este ángulo hasta que él caiga para encontrar el coeficiente de fricción estático, que es la tangente del ángulo, ¿cierto? Sí, que eso no estaba en tu comentario. ¿Sí? Entonces, claro, si el ángulo es 90, como tangente es seno sobre coseno, coseno de 90 es 0, entonces me queda 1 sobre 0, que es infinito, quiere decir que el ángulo sería 90, sí, sería 90, sí. Listo. Sería que el ángulo es 90, sí, pero está pegado, quiere decir que está pegado porque la única forma es que él esté pegado ahí. Porque en este caso la normal es 0, él está ahí vertical, no hay normal, entonces la fuerza de fricción es la normal que es 0, por el coeficiente de fricción estático, entonces me queda 0, pero el mg tiene que ser igual a la fuerza de fricción, entonces mg tiene que ser igual a la fuerza de fricción, pero esto sería normal por coeficiente de fricción, pero la normal es 0. La única forma de que eso me dé algo finito es que esto sea infinito. 0 por infinito. Conclusión, está pegado. No sé, está pegado ahí. ¿Sí? Profe, ¿y eso no es una indeterminación? Sí, eso no tiene sentido, sí, sí. En la naturaleza no hay ningún coeficiente de fricción estático infinito. Que podría tener una fuerza adhesiva, no sé, un pegante acá, vamos a pintarlo en negro, ¿sí? Lo pegué con Super Super Bonder. Bonder, sí, alguna cosa así. Pero sí, eso no, eso no. Es un caso límite, ¿sí? Que es tan, 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 tan grande que el ángulo tiende a 90. Vale, gracias, profe. ¿Listo? Juan David. Juan David. Entonces, tengo que sacar el dibujo porque ya no lo pude hacer. Es muy extraño, pero no. Un segundito, un segundito. Tin, 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 tin. Ahí está.
¿Se refiere a ese, Juan David? Uy, se me corrió. Listo. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo una fuerza sobre esto. Esta es la fuerza que estoy haciendo sobre la cuerda. Es la tensión de la cuerda, ¿sí? Es la fuerza que yo estoy haciendo sobre la cuerda. Entonces, esa cuerda es la misma. Es la misma cuerda. Entonces digo, bueno, la polea no tiene masa. Pero entonces, ¿qué está sosteniendo esa polea? Esa polea la está sosteniendo una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas. Como les dije, contar cuerdas. Pero en la cuerda hay una fuerza F, que es la tensión. Entonces, F, F y F. Quiere decir que hacia arriba hay una fuerza de 3F, que es la fuerza que está sosteniendo a la masa. Y sobre la masa está el peso. Entonces, tengo tres cuerdas, por eso yo hago una fuerza F ahí, y sobre la polea hay una fuerza de 3F, que es lo que está sosteniendo la masa, menos el peso. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Y me pedían hallar la aceleración, ¿era? ¿Qué me pedían hallar? Y listo, ya. Dependía, era un punto aleatorio, entonces le salen diferentes números a las diferentes personas. Igual yo lo dejé para revisión, ahí está la respuesta. Yo que yo lo haya visto, sí está correcto. Sí. Recuerden que no se tienen que copiar porque no le salen los mismos números ni las mismas, ¿sí? Por favor, no, ¿sí? Es diferente para todos. Entonces, pues tienen que reemplazar, etc. Pero bueno, ese era el racionamiento. Listo. Caterín. Del carro y el primero también. ¿Cuál es el del carro? Ok, este de acá. Copiar. Listo. Vamos a ver el del carro. Me piden, ¿cuál es la magnitud de la fuerza normal? Listo, 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 listo. ¿El del carro no o sí? Caterín. Sí, ok, listo. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es cuál es la fuerza normal, ¿sí? En un plano inclinado, usualmente, como hemos hecho varias veces, pues tengo la normal, el peso, ¿sí? Descompongo este de acá, cambio mi sistema de coordenadas, si este es alfa, ¿sí? Entonces, uno encontraba que la normal es igual a mg coseno de alfa. Eso en un plano inclinado normalito. Aquí, pues tengo otra fuerza adicional. No solamente tengo el peso, la normal, sino tengo una tensión. Una tensión acá. Listo. Una tensión ahí. Entonces, esa tensión, tengo que descomponer el peso. Esto es mg. Este es mg seno de alfa, como siempre. Este de aquí es mg coseno de alfa. Este es coseno. Y este también lo descompongo. Aquí había un ángulo, llamémoslo teta. Entonces este es t seno de teta. Y este es t coseno de teta. ¿Sí? El auto estaba ahí sostenido, entonces tengo que considerar todas esas fuerzas que están ahí. Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y, donde Y es este eje que está girado. Igual que como hacemos con el plano inclinado. Entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal que va hacia arriba, la componente de la tensión, esto es lo que me va a cambiar, menos t seno de alfa. Sí, uy, un segundito que se está bloqueando. Menos t seno de alfa, o sea, la que está en Y ahí, y la componente del peso en ese nuevo sistema de coordenadas, que es menos mg coseno de alfa. Y eso es igual a 0. Creo que eso es lo que decía el punto, permítanme lo reviso. Sobre una rampa, un automóvil se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura, bla, 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 bla. Listo.
Entonces tengo esa ecuación. Quiere decir que la normal, pasando eso allá, es Profe, T. una pregunta no sería más T, porque Muchas gracias, sí, es más T. Muchas gracias, es más T. Menos, muchas gracias. Ahí lo tenía hacia arriba, pero no sé por qué puse menos. ¿Listo? Menos coseno de alfa. Entonces, eso en Y. Y en X, sumatoria de fuerzas en X, pues tengo que la componente del peso, que sería negativa, y la componente de la tensión, que es positiva. En X no hay más, esto es igual a 0. Quiere decir que la tensión, si la despejo, la tensión es igual a mg por seno sobre coseno, que es tangente. Tangente de... Ah, qué pena, qué pena. No, 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 no. Este es teta, teta, teta. Este es teta, teta. Entonces, del afán no queda sino el cansancio. T, mg, seno de alfa sobre coseno de teta. Fíjense que ya tengo T, lo reemplazo acá y tengo la normal. Que era lo que me pedían. Entonces era sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y con los ejes rotados. La tensión lo que hace es ayudar a la normal. Yo estoy cargando parte del peso con esa tensión, parte del peso. Entonces lo que hace la superficie es menor, ¿sí? Usualmente haría esto la superficie, pero aquí le tengo que restar este pedacito porque el cable me está ayudando. ¿Claro para todos? Chicos. Bueno, sigamos. Ángulo 90. El cuarto del cuestionario. Entonces, este es el 7, el 6, el 7. Una caja se desliza. Tan, tan, tan. Entonces, bueno. Ahí está el texto del cuarto. ¿Es ese? Tania. Listo. Entonces, bueno. Dice una caja de... En este tiene unos datos particulares, a ustedes salen otro. Entonces, una caja se desliza horizontalmente sin fricción a una velocidad de 7.2 metros por segundo. En un punto se aplica una fuerza constante en la dirección de su movimiento. Entonces hay una fuerza hacia allá. En la dirección, la caja viaja 1 metro con esa fuerza. Constante aplicada. Luego se elimina la fuerza dejando la caja con una velocidad de 22 metros. 22.4 metros sobre segundo. Entonces lo que hace la caja es acelerar la... Lo que hace la fuerza es acelerar la caja, ¿sí? Lo que me están pidiendo es cuánto fue la fuerza. Yo lo puedo hacer por cinemática, de hecho. La caja pesa 2 kilogramos. Yo podría hacer cinemática y calcular entonces la aceleración y con la aceleración la fuerza. O lo puedo hacer por trabajo de energía. ¿Qué me dice mi trabajo de energía? Me dice que el trabajo aplicado es igual a la diferencia de energías cinéticas. Energías, en este caso solamente cinéticas. Entonces, el trabajo aplicado es, como la fuerza es constante, es fuerza por desplazamiento. En este caso, el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza va hacia la derecha. Entonces, el producto punto es la magnitud de uno por la magnitud del otro. El ángulo es 0 entre los dos. Entonces, fuerza por desplazamiento es igual a energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto quiere decir que la fuerza es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia. Si reemplazo los datos, ahí ya tengo cuál es la fuerza. Tengo la masa, que es 2 kilogramos, la velocidad final 22, la velocidad inicial 7.2 y la distancia durante que actúa la fuerza es 1 metro. Y es importante el signo. Si fuera una fuerza de fricción, va en sentido contrario, entonces aquí habría un menos.
pero aquí decía que la fuerza era en la dirección del movimiento, entonces es importante eso. Revisa los cálculos y luego me envías, haz el procedimiento, pero busca el error, tal vez se te fue un signo, un datico, algo en la calculadora. Que yo haya visto, ningún problema estaba mal, todos estaban bien. ¿Listo? Sigamos. Por acá, ¿dónde voy? Bueno, pero ya sabes la respuesta, María Paula, ¿cierto? ¿Sí? María Paula, sí, ok. Bien, ¿algún otro? ¿Pregunta? ¿Duda? Envíemelo, pero insisto, puede ser que revisen los datos, se les fue tal vez algún datico, tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que eso es lo feo de esos parciales virtuales así, de que pues él toma es una pregunta, pero algún signo, alguna cosa y me cambia. Échale una mirada a ver si encuentran cuál fue el error, cuál fue el detalle. Yo hasta el momento vi que todos estaban bien. El 4, ok, el 4 lo puedo mirar. Yo, de hecho, no sé, tal vez muchos no supieron, pero yo el cuarto lo hice en clase. Yo ese 4 del taller lo hice en clase. En algún momento, ¿sí? Entonces, bien. La idea era calcular las aceleraciones, la tensión, etcétera, Yo tengo el diagrama de fuerzas, tengo tensión y fuerza de fricción. Normal y peso. Eso sobre la masa 1. Sobre la masa 3 tengo peso y tensión, la tensión es la misma cuerda. Y sobre la masa 2 tengo, lo pinto acá en morado. Se está bloqueando aquí ya. M2G. Bueno, tengo la normal que hace acá, normal 2, y tengo una fuerza que le hace la masa de arriba sobre ahí me quedó feo, que también es N por acción y reacción, y tengo una fuerza de fricción hacia acá, por acción y reacción va en sentido otro contrario. Esas realmente no me importan mucho. Si yo hago las ecuaciones para la masa 1, yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a tensión menos fuerza de fricción y es igual a masa 1 por aceleración 1. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a normal menos el peso, es igual a 0. Para la masa 3, yo tengo que sumatoria de fuerzas en Y, que es la única que me importa, igual a tensión menos M3G igual a M3A3. Y para la masa 2, sumatoria de fuerzas en X, que es lo único que me va a importar, es tensión, fuerza de fricción. Sorry. Se bloqueó. Fuerza de fricción, que es la morada que está ahí, es igual a M2 por aceleración 2. Listo. Entonces, tengo varias ecuaciones, necesito una ligadura. La aceleración de esta masa es la misma que la de esta masa. Solamente que si pongo el eje hacia allá, entonces A1 es